Buenas, le doy la bienvenida a todos ustedes, donde en esta clase vamos a trabajar lo que sería la introducción al sistema óseo. Digamos que uno de los sistemas que nos brinda sostén y soporte a nuestro cuerpo y que está formado por múltiples órganos a los que llamamos huesos. En esencia, el sistema óseo es una estructura dinámica que está constituida por huesos. Cada hueso es un órgano y tú te preguntarás por qué clasificar a los huesos como un órgano. Resulta que los huesos están formados por tejidos y recuerde que al unir tejidos por niveles de organización formamos órganos. ¿Qué tejidos encontramos en el sistema óseo? En el sistema óseo encontramos el tejido óseo, que sería que está formado por células llamadas osteocitos, el tejido cartilaginoso por células llamadas condrocitos, un tejido conectivo denso que forma lo que serían las articulaciones y los tendones, y tejido epitelial que recubre el hueso por la parte exterior. El sistema óseo en general nos brinda soporte y sostén y es uno de los más complejos que tenemos en el cuerpo humano. Observemos cuáles son las funciones del sistema óseo como tal o las funciones de los huesos. Los huesos tienen varias funciones, una de ellas es el sostén, ya que brindan un soporte estructural al cuerpo y a los músculos, pues los músculos están pegados a los huesos. El otro es la protección. Por ejemplo, hay huesos del cráneo que protegen el cerebro, los huesos de la caja torácica que protegen el corazón y los pulmones, órganos que su funcionamiento normal es vital y por lo tanto deben estar protegidos. También los huesos permiten el movimiento. Los movimientos son fundamentales, ya que digamos que los huesos como tal son los que anclan los músculos están pegados a los huesos y cada vez que se mueve un músculo hace como una especie de palanca para mover las extremidades o mover cualquier parte del cuerpo. Otra de las cosas que hacen los huesos es mantener el equilibrio de los minerales o lo que llamamos nosotros homeostasis de minerales. Por ejemplo, los huesos mantienen el nivel de calcio en muchas partes de nuestro cuerpo, ayudado también por otras glándulas como la tiroides, pero participa en esa homeostasis de minerales o en ese control de equilibrio de los minerales. También produce las células sanguíneas. Estas se producen en la médula espinal, lo que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, y pues son células fundamentales. Cuando una persona pues sufre cualquier tipo de enfermedad, a veces le toman muestras de células sanguíneas y pues deben ver en su origen donde están las células madre, y esas células madres se encuentran dentro de lo que es la médula espinal, que es un hueso. El almacenamiento de triglicéridos. Resulta que los huesos también permiten almacenar este compuesto llamado triglicéridos y regular su cantidad en el cuerpo. Como tal, la estructura de los huesos es muy sencilla. Tenemos lo que sería una parte superior llamada epífisis, como pueden notar aquí en el fémur. Luego de la epífisis viene una metáfisis y todo el centro del hueso se le llama diáfisis o cuerpo. Diáfisis o cuerpo. Luego nuevamente viene una metáfisis y una epífisis. Por lo regular las epífisis son las que se conectan con lo que serían las articulaciones. El hueso del fémur o la cabeza articular del fémur se conecta a lo que sería la cintura pelviana, por así decirlo, y esa es la epífisis. Tenemos dos partes fundamentales. Una parte interna, que es hueso esponjoso, donde hay espacio por donde pasan los vasos sanguíneos, y una parte externa, que es el hueso compacto, que es la parte más dura del hueso. También hay una cavidad medular donde se producen las células sanguíneas, como bien se lo venía diciendo. Entonces vamos a observar más o menos cómo sería eso. Si vemos en la parte de afuera, este es el hueso compacto, y en la parte interna este es el hueso esponjoso. Y la médula ósea roja, la que forma lo que serían los glóbulos rojos. También hay médula ósea amarilla, que forma otro tipo de células para nuestro cuerpo. Como tal, el sistema esquelético o óseo se divide en dos partes. Uno es el esqueleto axial, que está formado por 80 huesos. En él incluimos la cabeza, el cuello y el tronco. Y el otro es el esqueleto apendicular, que está formado por 126 huesos, donde encontramos lo que son los miembros, incluida la cintura escapular y pelviana. Pero ¿cómo podríamos definir esa parte de esqueleto axial y apendicular? Si te das cuenta, el esqueleto axial es todo lo que está en el centro, cabeza, cuello y tronco, que es lo que está señalado aquí en amarillo, y el esqueleto apendicular son las extremidades, es decir, lo que está en rojo, como lo son los huesos de los brazos y los huesos de las extremidades inferiores, que serían las piernas. Los huesos también tienen una clasificación según su forma y pues no solo están agrupados en axial apendicular, sino que también tienen formas. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas, no todas.
El hueso plano, como su nombre lo dice, es completamente plano, y un ejemplo de ello es el hueso parietal. El hueso largo, que por ejemplo podríamos citar al húmero y al fémur, que son los más largos, digamos de que su estructura es la alargada. Y en contrario de ello tenemos los huesos cortos, que serían los huesos como de las manos, lo que es metacarpo y los huesos del carpo. También tenemos lo que serían los huesos irregulares. En este caso podríamos colocar a las vértebras. Y los huesos neumatizados, en este caso son los que tienen celdillas neumáticas por donde entra el aire. Es importante, por ejemplo, en el hueso nasal que entre el aire para poder producir lo que sería la respiración y todo este tipo de funciones básicas. Hay un hueso muy sencillo, el hueso de la rodilla, la rótula, llamado hueso sasamoideo. Este hueso pues es uno de los huesos más fáciles de aprender y pues muy fácil de diferenciar según su forma.